Estamos con el profesor Paulo Dam de la Universidad Católica del Departamento de Arquitectura, quien participó también como co-curador en la muestra Modelando el Mundo en el Museo de Arte de Lima. El hecho de que sean representaciones a escala, ¿no es cierto?, miniaturas la mayoría de las veces, de lo que fueron edificios reales o edificios imaginarios, pero que probablemente se inspiraron en la realidad. Este tránsito de realidad a representación, ¿tiene algún tipo de compromiso, tiene algún tipo de lógica? Las representaciones, por lo menos occidentales o incluso las asiáticas, funcionan como una miniaturización exacta de la realidad, ¿no? Y normalmente una miniaturización completa de un elemento, ¿no? El caso que nos tocó, el conjunto de obra que nos tocó ver ha sido muy particular por dos situaciones. Una, siempre representan una parcialidad de un elemento mayor. Es muy raro encontrar un conjunto arquitectónico completo. Y por otro lado, no parece haber preocupación de que las relaciones de proporciones correspondan con las relaciones de proporciones de la realidad. Cuando uno hace arquitectura hay una dimensión de lo que necesitas para el uso o para el rito. Necesitas una plaza, un cuarto, un recorrido. Pero hay una dimensión que podemos llamar lingüística o retórica que tiene que ver con los discursos que están también dentro de la arquitectura, ¿no? A la hora que uno reduce el potencial, o digamos, la esencia simbólica de un templo, si uno incluso elimina incluso toda arquitectura, va a quedar el discurso o la palabra que tiene que ver con ese templo. Y yo creo que, por ejemplo, el elemento escalonado o el doble escalonado casi es como una reducción en palabras, porque sin saber qué significan, yo sí creo que son elementos que sí significan. Casi que es como poder decir cosas. Habían arquitectos en esta sociedad. Estos objetos, estas representaciones tan singulares, parecen haber sido no la elucubración, pero la elaboración de una persona que está verdaderamente imbuido del espacio, ¿no es cierto?, y de la forma. Sí, ahí totalmente de acuerdo. Probablemente no con la idea que tengamos ahora de lo que es un arquitecto o un escultor, pero yo creo que definitivamente había gente especializada tanto en la fabricación de los objetos cuanto en la fabricación de la arquitectura. Y creo que en ese contexto hay una situación única también en trabajar con objetos de los Andes centrales, porque si imaginamos que hay la posibilidad de una cultura originaria, también hay la posibilidad de una forma de estructurar y una forma de hacer otra, como una más que se puede agregar, como que existe la posibilidad de generar otro modelo, ¿no? Estamos con el maestro Fernando de Cislo para explorar un aspecto de las representaciones arquitectónicas que quizás soslayamos de alguna manera cuando hicimos la muestra en el Museo de Arte. Como hemos visto cuando veíamos los objetos, ninguno de ellos es verdaderamente una representación a escala. Distorsionan la escala, aumentan el tamaño de unas cosas, limitan otras, digamos, priorizan algunas decoraciones y otras las ocultan. Es decir, hay una traducción, ¿no es cierto? Hay una manipulación, una redimensión, hay una priorización, hay ciertas cosas que despiertan más interés en el artista que otras, y entonces unas que tienen menos importancia en la realidad cobran más importancia al realizarse, ¿no? Yo soy pintor. En la escultura lo que he tratado cuando he hecho escultura lo que he tratado es de ver cómo es la forma que he trabajado en plano, cómo funcionaban en la realidad. Pero si vemos un huaco con una escena mitológica, es decir, esto mitológico quizás en algún momento se hizo en algún rito, pero en realidad existe en la imaginación, no existe en la realidad, ¿no? Mientras que estos objetos están claramente inspirados en la realidad, reinterpretan la realidad. En ese sentido, yo creo que hay mucha cercanía con el artista que hoy hace lo mismo, básicamente. Claro. ¿No? Usted sabe que cuando yo la primera vez visité la Catedral de Chartres, yo no sé si se lo he contado porque
me impresionó mucho, me impresionó tanto que siempre lo he repetido. Cuando llegué a la entrada de Chartres, entré por una puerta del costado, el párroco, no los artistas medievales, sino el párroco, en un papel había puesto una cita del Génesis que decía: "Ce lieu est terrible, Dieu habite ici". Este lugar es terrible, Dios vive aquí. Y esos hombres que crearon esos espacios terribles en los que Dios habita. Y si algo uno siente místico y sagrado es en una catedral gótica. Y lo mismo le pasa a uno cuando visita Ronchamp de Le Corbusier o cualquiera de esas capillas que ha hecho Le Corbusier, que hay una cosa que es sagrada, es decir, que uno siente que hay una... Y le advierto que yo no soy una persona religiosa, yo soy más bien lo que se diría un agnóstico, pero uno siente una relación con una fuerza que no tiene que ver conmigo, que hay una presencia en lo sagrado, de lo que yo no puedo asir, de lo que yo no puedo... Y eso sin duda, en el arte precolombino, aún en la representación que quisiera ser descriptiva de un edificio, aún ahí está presente el temblor del hombre, ¿no? ¿Y cómo lo captura el artista? ¿Cómo hace el artista para capturar eso indescriptible, digamos? Es imposible. Es decir, decirlo es imposible. Es una... Se inventó la palabra inspiración, se inventó para describir qué es lo que hace que en un momento un artista, un verdadero artista, no nosotros, los demás, sino un gran artista. Picasso decía, cuando peleo con el cuadro, lo dejo, lo termino, y cuando lo veo después siento que alguien me ha ayudado. Es decir, que no ha sido todo hecho por él, sino ha habido un momento de emoción, de exaltación, que lo ha sacado de sí, lo ha hecho salir de sí, ha movido cosas en su subconsciente que ha logrado transmitirlas, ¿no? Estos cerámicos que representan o no, probablemente es discutible, la arquitectura del momento, de la época. Yo quisiera pensar más bien, vengo del oficio de ceramista, vengo de un quehacer muy motivador a través de un oficio, y siento que muchas veces lo que más se necesitaba era, digamos, dar a entender el sentido de la ocasión, el sentido del lugar. Hubo una iniciativa hace poco de un grupo de 20 arquitectos que representaron al Perú en la Bienal de Venecia, y la presentación llevó el título de Yukun, Arena del Desierto, muy poético. Con ello fue, en realidad, no hacer yo el trabajo, sino ayudarlos a volver a experimentar ese sentido de cargar simbólicamente una pieza escultórica, una pieza de cerámica, con la impronta y la necesidad creativa de los arquitectos. Creo que fue interesante trasladar de un proyecto inicial del dibujo, el papel, a la maqueta hecha en cartón, ¿no?, en distintos materiales. Llevarlo a la cerámica implicó transformaciones. No se pudo ejecutar exactamente los planos. En esto es interesante porque entre Pablo Dam y José Canciani, y me imagino que Luis Jaime Castillo también, la discusión es no necesariamente las maquetas que hemos visto en esa exposición tienen con fidelidad todos los rasgos. En algunos casos sí,
Hay detalles pertinentes a la zona de sacrificio, las escalinatas, recuerdo la tesis de José Canciani sobre todo, pero creo que el creador con la cerámica, cuando se enfrenta al material, tiene otros retos y otros riesgos, y también se va modelando el mundo ya no solamente en base a lo que tenemos en la cabeza, sino lo que las manos pueden brindar. Las manos brindan otro ritmo, otro cuerpo y otro momento, y eso es lo que se imprime finalmente en un volumen. Los arquitectos venían con un planteamiento bastante con patrones muy calculados, medidas, milímetros, y dije, en la arcilla imposible. Se arquean los volúmenes, se doblan, el fuego transforma el material, se ablandan las superficies, no pueden ser tan rígidas como la arista de un material mucho más duro. Entonces todos esos elementos se toman en juego y al final resultan obras que tienen una carga muy especial. Hay un recuerdo, una memoria del espacio arquitectónico, del espacio sacro, del espacio ritual, pero es mucho más que solamente esas maquetas.